grabación. Bueno, entonces vamos a iniciar la clase. En el transcurso de la clase se van a incorporar otras personas porque como por el tráfico del día viernes es pesadísimo. Entonces, pero yo les voy a subir la clase grabada y les voy a subir la presentación. Bien, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar entonces. Este día vamos a platicar sobre el proceso de integración centroamericana. Esta sería la última unidad, ¿verdad? Según mis cuentas son 5 clases. Entonces vamos a hablar sobre el proceso de integración centroamericana, las instituciones que lo conforman, Parlamento Centroamericano, Corte Centroamericana de Justicia, el SICA, el Sistema de Integración, la estructura del proceso de integración centroamericano y los entes supranacionales que han sido creados, ¿verdad? Que han sido creados por medio de los tratados originarios, derivados y complementarios que los estados han aprobado y que han sido propuestos por el sistema de integración. Entonces vamos a ver también, vamos a leer disposiciones del protocolo de Tegucigalpa y del protocolo de Guatemala, que básicamente son los instrumentos jurídicos originarios que regulan todo lo referente a la estructura, las instituciones del proceso de integración centroamericano. Bueno, vamos a ver la presentación y vamos a dar inicio. Solo que vamos a guardar, vamos a compartir pantalla. Veamos acá. Compartir pantalla, aquí es. Compartir. Vaya, entonces vamos a iniciar. En primer lugar, debemos de partir cuáles son los países que integran el sistema de integración centroamericana, el SICA. Son 8 países. Originalmente solo fueron los 5 países de Centroamérica: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, en la década de 1960, y que no se llamaba SICA, sino que Organización de Estados Centroamericanos, ODECA, y que esa organización, ODECA, bueno, fue una organización que se vino abajo como consecuencia del conflicto armado entre El Salvador y Honduras en 1969, la famosa guerra de las 100 horas. Entonces, a raíz de ese conflicto armado, pues Honduras se retiró del tratado, se estancó completamente lo que es la ODECA, la Organización de Estados Centroamericanos. Ya en 1950 se había creado, en la década de los 50, se había creado el Tratado General de Integración Económica Centroamericana. Y bueno, y se creó la ODECA también, la Organización de Estados Centroamericanos. Entonces, pues hubo bastante prosperidad de parte de El Salvador. El Salvador fue uno de los países mayormente beneficiados de ese proceso de integración. Pero en 1969 se dio la guerra entre Honduras y El Salvador. Y la famosa guerra de 100 horas, que la denominan la guerra del fútbol, ¿verdad? Pero en realidad no fue así.
Entonces, el primer país que decide retirarse del protocolo o del Tratado General de Integración Económica Centroamericana y de la ODECA, de la Organización de Estados Centroamericanos, fue Honduras. Y así pues se mantuvo congelado durante toda la década de los 70, ¿no? ese proceso de integración, y fue hasta principios de los 80, mediados de los 80, que los presidentes de Centroamérica de la época, Ascona Oya de Honduras, Napoleón Duarte de El Salvador, el presidente de Costa Rica, tal vez ustedes se acuerdan el nombre, en este momento no lo recuerdo, Oscar Arias, Vinicio Cerezo en Guatemala, en Nicaragua no recuerdo quién era, quizás Ortega era. Bueno, pero estos presidentes se reúnen y porque en esa época existía una guerra civil en varios países de Centroamérica, en Guatemala, en El Salvador, ¿verdad? Había guerra civil y los países pues tenían convulsiones internas al interior, y por otra parte en el contexto internacional tenemos la Guerra Fría, ¿verdad? El conflicto este-oeste entre Occidente y los países del bloque soviético. Entonces Estados Unidos, pues como siempre tiene sus intereses en América, en Centroamérica, y financiaba a los gobiernos militares de El Salvador, Guatemala, y entonces en ese contexto se reúnen los presidentes de Centroamérica y le dan impulso nuevamente al proceso de integración centroamericana. Impulsan nuevamente este proceso y se dan algunas reuniones que posibilitaron que nuevamente se lograra rescatar el proceso de integración. Y fue así que a principios de los 90 se creó, se hicieron reformas al Tratado General de Integración Centroamericana con el protocolo de Guatemala, y reformas al Tratado de la ODECA, de la Organización de Estados Centroamericanos, y bueno, se creó el protocolo de Tegucigalpa, que es reforma a ese tratado. Y el protocolo de Tegucigalpa básicamente se constituye en el instrumento jurídico de mayor valor o de más alta jerarquía en la integración centroamericana. Entonces, mediante el protocolo de Tegucigalpa se crearon varias instituciones supranacionales. El sistema SICA de integración centroamericana, se creó la CIECA, se crea el Parlamento Centroamericano, la Corte Centroamericana de Justicia, y entonces se le da un nuevo impulso a todo lo que era el proceso de integración, que estaba estancado hasta esa fecha. Y se hicieron varias reuniones en Guatemala, ¿verdad? Y ahí pues los presidentes tomaron decisiones y se culminó ese proceso de reestructuración del proceso de integración en la década de los 90, en 1991, 1992, cuando se creó el protocolo de Tegucigalpa y se creó el protocolo de Guatemala, que son reformas, el de Tegucigalpa al Tratado de la ODECA y el de Guatemala al Tratado General de Integración Económica Centroamericana. Entonces, inicialmente los países centroamericanos que conformaban el SICA eran los 5 que conformaron la República Federal de Centroamérica, o sea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
Entonces, actualmente hay ocho países, pues Panamá, Belice y República Dominicana se integraron al proceso SICA. República Dominicana es una isla del Caribe, ¿verdad? La famosa isla La Española, que es compartida con Haití. Y entonces República Dominicana pues también forma parte del proceso de integración centroamericano. Tenemos también países observadores regionales de América: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos de América, Ecuador, México, Perú y Uruguay. Esos son los países que tienen la calidad de observadores del tratado o del proceso de integración centroamericana. Y tenemos observadores extrarregionales que no son de América: Alemania, Australia, China, Taiwán, ¿verdad? Corea del Sur, Francia, España, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Orden de Malta, Qatar, Turquía, Reino de Marruecos, Reino Unido, Serbia, Unión Europea y la Santa Sede. ¿A dónde se encuentra la sede del SICA? Se encuentra en El Salvador. En el tratado de integración, bueno, en el protocolo de Tegucigalpa se establece que es en la capital de San Salvador, pero en realidad está en Santa Tecla. Ahí está la sede del SICA. Y es pues un ente supranacional que le da impulso al proceso de integración. ¿Cuáles son los órganos fundamentales del SICA? Solo quiero ver quién es. Licenciado, disculpe, Sí. disculpe, yo sé que usted no ve cuando levantamos la mano, pero le quería hacer una consulta. Ahora que ya el país nuestro no tiene relaciones diplomáticas ni comerciales ni de ningún tipo con Taiwán, con China, Taiwán, ¿cómo queda ese papel de ese país que en su momento es parte de los países observadores de estos tratados? No, pues como acuérdese que El Salvador, en Centroamérica, El Salvador y Costa Rica son los que rompieron relaciones con Taiwán, no porque tuvieran divergencias con ese país, con esa isla, sino porque para tener relaciones con China, China no acepta que se tengan relaciones con Taiwán, porque China considera a Taiwán como parte de su territorio. Entonces, como observador regional no tiene mayor protagonismo. No tiene mayor protagonismo y acuérdense que el SICA son 8 países. Entonces, no puede, bueno, observador extrarregional, puede Taiwán decidir retirarse, pero no lo ha hecho. Ahí se mantiene como observador. Y como observador no tiene mayor protagonismo siempre en estos procesos de integración siempre hay países observadores, ¿verdad? Entonces en este momento no se tiene, No afecta. no tiene relaciones con Taiwán, y es precisamente por cuestiones geopolíticas, ¿verdad? O económicas. ¿Sabes? China pues es un país con una gran economía, ¿verdad? Y pues tanto a Costa Rica como a El Salvador les pareció que era mejor tener relaciones con China que con Taiwán, ¿verdad? Pero igual, Taiwán solo tiene la calidad de observador, no incide en nada, en realidad no incide en nada. El papel de observador no tiene mayor incidencia, es un papel protocolar, ¿verdad? Y pues los demás países de Centroamérica sí tienen relaciones con Taiwán, porque no tienen relaciones con China. Nicaragua está en proceso de abrir relaciones con China también, pero entiendo que todavía no han
formalizado. Los órganos fundamentales del SICA, bueno, estos están regulados en el protocolo de Tegucigalpa, la reunión de presidentes. Estos son los presidentes de las repúblicas que conforman el SICA. Ellos se reúnen una vez cada 6 meses, o sea, tienen una reunión semestral. Y es la máxima autoridad del sistema de integración. Ellos toman decisiones, ¿verdad? Normalmente son reuniones de presidentes, pero a veces mandan a los vicepresidentes. Hace poco estaba viendo yo en las noticias en esta semana que el vicepresidente de la República de El Salvador estaba en una reunión del SICA. O a veces mandan funcionarios de más bajo nivel, ¿verdad? Pero normalmente son reuniones de los presidentes constitucionales de los países. El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, que también es un ente que emite resoluciones, emite diferentes resoluciones que son de carácter obligatorio en la región. Está conformado por los ministros de los diferentes ramos, ¿no?, de cada país. Está el Comité Ejecutivo, la Secretaría General del SICA. Por cierto que nosotros, esta se la rotan. La Secretaría General del SICA nombran el secretario general. Bueno, nosotros hemos tenido 2 secretarios, ¿verdad? La doctora de Avilés y, ¿cómo que se llamaba? Hubo el último candidato que tuvo el frente para la presidencia de la República. Hugo Martínez. Hugo Martínez, cabal. Él fue secretario general del SICA. Luego tenemos el Parlamento Centroamericano, cuya sede se encuentra en Guatemala. La Corte Centroamericana de Justicia, cuya sede se encuentra en Nicaragua. La reunión de vicepresidentes, el comité consultivo. Todos estos órganos se encuentran regulados en el protocolo de Tegucigalpa. Yo tengo aquí el protocolo de Tegucigalpa y vamos a ir leyendo las disposiciones para ver. Está regulado el artículo 13 al 15. Aquí tengo yo el protocolo para que lo veamos viendo. Protocolo de Tegucigalpa. Vaya, miren, vamos a ir leyendo las disposiciones. Vamos a ver, ahí lo tienen enfrente ustedes en su pantalla. Entiendo que pueden verlo, ¿verdad? Háganme el favor de leer los artículos 13, 14 y 15 del protocolo. Estamos leyendo el protocolo de Tegucigalpa. Leamos. Si gusta, se lo leo. Hágame el favor. Si gusta, hágame el favor de irlos leyendo, por favor. Yo, okay, como estoy presentando, me interrumpen si quieran hacer una pregunta porque no veo. Ajá. Bueno. Sí, dice reunión de presidentes, artículo 13. La reunión de presidentes es el órgano supremo del sistema de la integración centroamericana. Artículo 14. La reunión de presidentes se integra por los presidentes constitucionales de los Estados miembros y se realizará ordinariamente cada semestre y extraordinariamente cuando así lo decidan los presidentes. Sus decisiones se adoptarán por consenso. El país de la reunión de presidentes será el vocero de Centroamérica durante el semestre posterior a la realización de la misma. Artículo 15. Le corresponde a la reunión de presidentes conocer de los asuntos de la región que requieran de sus decisiones en materia de la democracia, desarrollo, libertad, paz y seguridad. Corresponde particularmente a la reunión de presidentes, 2 puntos. A. Definir y dirigir la política centroamericana estableciendo las directrices sobre la integración de la región.
así como las disposiciones necesarias para garantizar la coordinación y armonización de las actividades de los órganos e instituciones del área y la verificación, control y seguimiento de sus mandatos y decisiones. B. Armonizar las políticas exteriores de sus estados. C. Fortalecer la identidad regional dentro de la dinámica de la consolidación de una Centroamérica unida. D. Aprobar en su caso las reformas a este instrumento que se planteen de conformidad con el artículo 37 del mismo. E. Asegurar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente instrumento y en los demás acuerdos, convenios y protocolos que constituyen el ordenamiento jurídico del sistema de la integración centroamericana. Y F. Decidir sobre la admisión de nuevos miembros al sistema de la integración centroamericana. Vaya, gracias. Vaya, entonces vemos que la reunión de presidentes es la máxima autoridad en el proceso de integración centroamericano. Tienen una serie de potestades inclusive de efectuarles reformas al protocolo de Tegucigalpa. Es el órgano de mayor jerarquía del proceso de integración. Entonces, tienen reuniones semestrales. Y en el país donde se realiza la reunión semestral, es el que ostenta la presidencia pro tempore del proceso de integración. Y la SICA, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, trabaja en forma coordinada con la reunión de presidentes. El secretario de SICA sirve de secretario de las sesiones, ¿verdad? Y el quórum que se requiere para que tomen decisiones es la unanimidad, ¿verdad? Entonces, deben estar de acuerdo todos los miembros de todos los presidentes de las repúblicas, de las 8 repúblicas que integran el SICA, para tomar decisiones. Leamos, vamos a ver, ya leímos del 13 al 15. Leamos, Tratado Constitutivo del Parlacen. Bueno, esto no. Posteriormente lo vamos a ver. Entonces, el método de votación es la unanimidad, ¿verdad? Es decir, que debe haber un consenso entre todos los presidentes para tomar una decisión. Por ejemplo, una reforma al protocolo de Tegucigalpa o la admisión de nuevos miembros al proceso de integración. Entonces debe ser consensado. Y este es un ente eminentemente político. Sirve como un foro de discusión al más alto nivel para abordar los temas de mayor interés en la región, definir la política regional del sistema, armonizar la política internacional de los estados, entre otros. Básicamente esta reunión de presidentes le da impulso al sistema de integración. Toman decisiones, ¿no?, que tienen consecuencias jurídicas, ¿no?, consecuencias jurídicas al interior de lo que es el proceso. Luego también tenemos la reunión de vicepresidentes. No tiene mayor protagonismo dentro del sistema. Básicamente es en el protocolo se le da la calidad de un miembro asesor. Veamos el artículo 2, inciso segundo del protocolo de Tegucigalpa. Vamos a irlos leyendo. Vamos a buscarlo aquí, protocolo de Tegucigalpa. 2, este es el inciso primero. El inciso segundo. Forman parte de este sistema la reunión de vicepresidentes y designados a la presidencia de la República, que será un órgano de asesoría y consulta, o sea, un órgano asesor, ¿no?, y consultivo. Dicha reunión se realizará ordinariamente cada semestre, al igual que la reunión de presidentes, y extraordinariamente cuando los vicepresidentes así lo deseen. Su resolución
sus resoluciones serán adoptadas por consenso. Entonces, al igual que en la reunión de presidentes, se requiere que exista consenso para tomar decisiones, pero como es un órgano consultivo, ¿verdad?, no tiene mayor incidencia, puede sugerir, ¿verdad? Vamos a ver acá. Es un órgano intergubernamental. ¿Por qué creen que es intergubernamental? ¿A qué se le llama órgano intergubernamental? A ver. Porque representa a varios países, sus vicepresidentes. Vaya, en primer lugar porque es un ente supranacional, ¿verdad? Y en segundo lugar porque, como usted dice, representa a los países que conforman el proceso de integración. Es un ente creado como consecuencia del protocolo de Tegucigalpa, ¿verdad? Y por eso es intergubernamental, ¿verdad? Entonces, al igual que, como decíamos, al igual que la reunión de presidentes, para tomar decisiones debe existir consenso, deben ser adoptadas por unanimidad. Bueno, y es esencialmente, su función principal es asesorar y consultar, ¿no? No tiene mayor incidencia. Sin embargo, el Consejo de Ministros sí. El Consejo de Ministros sí emite resoluciones que tienen consecuencias jurídicas dentro del proceso de integración. Aquí podemos, dentro del Consejo de Ministros, el que mayor protagonismo tiene es el Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, que está adscrito al SIECA, al Sistema de Integración Económica de Centroamérica. Ellos han emitido por ejemplo, las reformas al arancel centroamericano de importación, son emitidas por el Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana. Hace este año, creo que, o el año pasado, se aprobó la última enmienda que se le ha hecho al SACA, al Sistema Arancelario Centroamericano, que fue una reforma que se originó en la Organización Mundial del Comercio, porque a nivel de 4 dígitos, yo les decía, el arancel de importación centroamericano, que es una especie de catálogo en donde están el código arancelario, la descripción de la mercancía y las tasas o los derechos arancelarios en la importación que se cobran, a nivel de 6 dígitos es internacional. 4 dígitos son partidas arancelarias, 6 dígitos son subpartidas arancelarias. Y de 6 dígitos en adelante son incisos arancelarios. Esto se relaciona bastante, pues, con el derecho aduanero, ¿verdad? Pero la cuestión es que se suprimieron algunas partidas arancelarias correspondientes a mercancías que habían caído en desuso. Algunos productos tecnológicos, por ejemplo los cassettes, los disquetes, esos discos que se utilizaban en la computadora, ¿se recuerda? Y ese tipo de mercancías que ya no... Y se incorporaron nuevas mercancías, productos tecnológicos que no estaban incluidos. Entonces, como en Centroamérica se ha adoptado el sistema de integración, este sistema de la OMS armonizado, entonces se le hicieron reformas. Y es el Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana quien efectuó esas reformas, igual que el Código Aduanero Uniforme Centroamericano. También este Consejo de Ministros es el que básicamente lo aprueba, el Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana. Entonces está conformado por los ministros del ramo.
o por los viceministros. Entonces, todos los ministros de los diferentes ramos, los ministros de Economía, los ministros de Obras Públicas, los ministros de Turismo, entonces por todos los ministros del ramo. Pero ¿quién coordina el Consejo de Ministros? Es el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores. Es el ente oficial de coordinación del sistema de integración centroamericana en este ámbito. Entonces es el que coordina a todos los demás ministros de los diferentes ramos. Estos toman decisiones, deliberan, ¿verdad? Dependiendo de los sectores o del ramo a que están representando. La presidencia del Consejo la ejercen los ministros del país que está ejerciendo la presidencia, la pro tempore. Por ende, es rotativa cada 6 meses de conformidad al artículo 14. Esto está regulado del artículo 16 al 22 y del 38 al 41. Vamos a ver, vamos a leer algunas disposiciones del protocolo de Tegucigalpa. Vamos a ver el artículo 16. Hasta el 23 está, vaya, pero leamos por lo menos el 16 y el 17. Alguien que me quiera colaborar con la lectura de las disposiciones. Yo le ayudo. Vaya, hágame el favor. Dice, Consejo de Ministros, el artículo 16. El Consejo de Ministros estará integrado por los ministros del ramo y en caso extraordinario por un viceministro debidamente facultado. El ministro del ramo del Estado miembro que sea el vocero de Centroamérica, según el artículo 14 del presente protocolo, presidirá en ese mismo semestre el Consejo de Ministros respectivo. Corresponde al Consejo de Ministros dar el seguimiento que asegure la ejecución eficiente de las decisiones adoptadas por la reunión de presidentes en lo que concierne a su ramo y preparar los temas que pueden ser objeto de la mencionada reunión. Por la naturaleza de los temas a tratar, los ministros podrán celebrar reuniones intersectoriales. El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores es el órgano principal de coordinación. Vaya, el 17, que está un poco largo, pero hágame el favor de leerlo. ¿Cómo no, Lee? Artículo 17. Es competencia del Consejo de los Ministros de Relaciones Exteriores lo relativo al proceso de democratización, pacificación, seguridad regional y otros temas políticos, así como la coordinación y seguimiento de las decisiones y medidas políticas de carácter económico, social y cultural que puedan tener repercusiones internacionales. Le corresponde igualmente la aprobación del presupuesto de la organización central, la elaboración de la agenda y preparación de las reuniones de presidentes, la representación de la región ante la comunidad internacional, la ejecución de las decisiones de los presidentes en materia de política internacional regional, la recomendación sobre el ingreso de nuevos miembros al sistema de la integración centroamericana, así como la decisión sobre la admisión de observadores a la misma. El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores conocerá de las propuestas de los distintos foros de ministros a efecto de elevarlas al conocimiento de la reunión de presidentes con sus observaciones y recomendaciones. Hasta ahí. Vaya, gracias. Vaya, miren, en el artículo 18 se establece que es competencia del Consejo de Ministros responsables de la integración económica y desarrollo regional ejecutar las decisiones de la reunión de presidentes en materia de integración económica e impulsar la política económica integracionista en la región. Es lo que les decía, todos aquellos instrumentos jurídicos relacionados con el comercio de mercancías dentro del proceso de integración
son aprobados por el Consejo de Ministros de la Integración Económica y Desarrollo Regional, el Consejo de Ministros de la Integración Económica Centroamericana, como el arancel de importación y también lo que es el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, el reglamento de ese código y otros instrumentos regionales, ¿no? Entonces, es un ente supranacional el Consejo de Ministros, que está coordinado por el Consejo de Ministros de Integración, por el Consejo de Ministros, ¿cómo se llama?, de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Y estos coordinan el sistema, pero los ministros se reúnen por ramos, ¿verdad?, por áreas. Todos los ministros de Hacienda, cuando es aspectos económicos, Hacienda y el ministro de Economía, y todos aquellos encargados de sectores, por ejemplo, turismo, etcétera, toman sus decisiones por mayoría, por quórum. El quórum del Consejo de Ministros se integra con la participación de todos los ministros respectivos y en caso extraordinario por un viceministro debidamente facultado. En el Consejo de Ministros cada Estado miembro tendrá un solo voto, obviamente porque cada ministro representa los intereses de cada Estado. Las decisiones sobre cuestiones de fondo deberán ser adoptadas por consenso. Cuando haya dudas sobre si una decisión es de fondo o de procedimiento, se resolverá por mayoría de votos. Bueno, aquí es donde se regula este ente que forma parte de la estructura del SICA. Y del artículo 38 al 41 lo vamos a ver más adelantito. Luego tenemos el Comité Ejecutivo. Este representa los intereses de la comunidad centroamericana con independencia e imparcialidad y no debe depender de las instrucciones de los Estados miembros. Este es un ente eminentemente técnico y los miembros que lo conforman son nombrados por los estados y de forma permanente. Ellos trabajan de forma permanente, son empleados del sistema de integración. Se conforma por un representante de cada uno de los estados miembros, nombrados por sus presidentes y por intermedio de los ministros de Relaciones Exteriores. Entonces, cuando estas personas forman parte del comité ejecutivo, no representan a los países, sino que representan al sistema de integración. O sea, deben demostrar independencia respecto de los países y deben de servir a los intereses del SICA, del sistema de integración. Está llamado a ser integrado por funcionarios eminentemente comunitarios de forma permanente, o sea, son empleados, son funcionarios de alto nivel. Debe ser un órgano colegiado técnico que asesore al Consejo de Ministros especialmente nombrado y que se le otorguen competencias de iniciativa normativa, cuando menos en las materias que le sean definidas por los tratados complementarios, de acuerdo al interés comunitario del ámbito material a regular. También debería dotársele de suficiente poder real y efectivo para realizar sus funciones. Entonces vela por el interés de la organización en su conjunto. Se le considera el guardián de los tratados. Entonces estos tienen iniciativa de ley, iniciativa normativa, y asesoran al Consejo de Ministros. Este es un ente eminentemente técnico. Una vez que son nombrados, como les decía, representan los intereses del sistema de integración y no de los estados. Y son contratados de manera permanente, o sea, a tiempo completo. Son funcionarios de alto nivel. Vela por los intereses del SICA. Luego tenemos lo que es la Secretaría General. Pero no leímos las disposiciones, el 23 y 24. El 23 y 24 del protocolo de Tegucigalpa regula este ente. El artículo 23, el Comité Consultivo y la Secretaría General son los órganos permanentes del sistema de la integración centroamericana. Es decir, que estos entes, los funcionarios que los conforman, están contratados a tiempo completo.
Y en el artículo 24 regula específicamente lo que es el comité ejecutivo. Ustedes ven, es un artículo bastante largo, pero vamos a leer aunque sea el inciso primero y segundo. El comité ejecutivo se integra con un representante de cada uno de los Estados miembros. Estos serán nombrados por sus presidentes por intermedio de los ministros de Relaciones Exteriores. O sea que quien hace la propuesta del funcionario por cada país son los ministros de Relaciones Exteriores, y quien lo nombra es el presidente, y es un funcionario de tiempo completo. El comité ejecutivo será presidido por el representante del Estado sede de las últimas reuniones ordinarias del presidente. O sea que cada 6 meses se va rotando la representación. El comité se reunirá ordinariamente una vez por semana y extraordinariamente cuando sea convocado por su presidente. Y entonces aquí tienen todas las atribuciones. Aquí se detallan: asegurar la ejecución eficiente por intermedio de la Secretaría General de las decisiones adoptadas en la reunión del presidente, velar porque se cumplan las disposiciones del protocolo de Tegucigalpa. Bueno, aquí están todas las atribuciones que tiene este ente supranacional. Tenemos la Secretaría General del SICA. Bueno, como les decía, El Salvador ya hemos tenido secretarios generales del SICA y se rotan los países. La titularidad de este ente es un ente eminentemente técnico y administrativo, la Secretaría General del SICA, y presta apoyo a la reunión de presidentes, y también sirve de secretaría general, o sea, de secretario en la reunión de presidentes. Es un órgano unipersonal y permanente que representa los intereses regionales, encargado de velar por el interés de la organización en su conjunto. Su titular no tiene el carácter de representante nacional, pues su investidura es colectiva, o sea, representa, al igual que los funcionarios del comité ejecutivo, representa al ente supranacional y no a los países. Dispone de plena independencia en el ejercicio de su misión. Actúa como secretaría permanente de la reunión de presidentes de conformidad al artículo 26, letra G, del protocolo de Tegucigalpa. Por lo tanto, cumplirá sus funciones propias de secretaría en cada reunión de presidentes y trabajará de forma conjunta con la presidencia pro tempore en el cumplimiento de las atribuciones mencionadas. Es la encargada de darle continuidad a las agendas del SICA y transmitir toda la información sobre su estado de cumplimiento a la nueva presidencia pro tempore, con el fin que ésta pueda asumir con suficiencia su función. Eso está establecido en el artículo 26. Veamos el artículo 26. Acá, bueno, en el artículo 25 se regula que la Secretaría General estará a cargo de un secretario general nombrado por la reunión de presidentes por un periodo de 4 años. Es nombrado por un periodo de 4 años y lo nombra la reunión de presidentes. Obviamente que los presidentes se ponen de acuerdo. Hoy te toca a vos. O sea, por cada país se rotan la presidencia o la secretaría, ¿verdad? El secretario general es el más alto funcionario administrativo del sistema de la integración centroamericana y tiene la representación legal de la misma, es el representante legal del SICA. El secretario general deberá ser nacional de cualquiera de los Estados miembros, persona de reconocida vocación integracionista con alto grado de imparcialidad, independencia, de criterio e integridad. Y pues aquí se establecen todas las atribuciones. Representa al sistema de integración, al SICA, y básicamente le presta apoyo técnico y administrativo a la reunión de presidentes y a las demás secretarías del sistema de integración.
Bueno, vamos a continuar acá. Tenemos también el comité consultivo. Y este comité consultivo está representado por los sectores empresariales, laboral, académico y las principales fuerzas vivas del mismo centroamericano. Es decir, está representado por la empresa privada, los sindicatos, las universidades, ¿verdad?, de los países de Centroamérica. Entonces, son representativos de los sectores económicos, sociales y culturales comprometidos con el esfuerzo de integración centroamericana. Tiene como función asesorar a la Secretaría General sobre la política de la organización en el desarrollo de los programas que lleva a cabo. Es decir, que este comité consultivo asesora al sistema, a la SICA, a la Secretaría de Integración Centroamericana. El artículo 2, inciso penúltimo y último, es lo que regula esta figura jurídica. El 12, vamos a ver el artículo 12. El comité consultivo estará integrado por los sectores empresariales, laboral, académico y otras principales fuerzas vivas del mismo centroamericano, representativas de los sectores económicos, sociales y culturales comprometidos con el esfuerzo de integración centroamericana, del Istmo Centroamericano. Este comité tendrá como función asesorar a la Secretaría General sobre la política de la organización en el desarrollo de los programas que lleve a cabo. Luego tenemos el Parlamento Centroamericano. El Parlamento Centroamericano tiene su sede en Guatemala. Cada país tiene, centroamericano, que lo conforma, tiene 20 diputados, o es representado por 20 diputados que son elegidos por un periodo de 5 años y son elegidos en elecciones democráticas, o sea, en elecciones públicas en los estados, ¿no? En el tratado constitutivo del Parlamento Centroamericano se establece que también estará conformado por 20 funcionarios de elección popular, o sea, diputados de elección popular. Además estará conformado por el presidente saliente, el presidente, el vicepresidente y los designados a la presidencia salientes de los países. En el caso de nuestro país, cuando fungió como presidente de la República Mauricio Funes, pues hubo una demanda de inconstitucionalidad porque Mauricio Funes, por el estatuto del Parlamento Centroamericano, iba a formar parte del ¿cómo se llama?, del Parlamento. Lo mismo ha sucedido hace poco en Honduras, ¿verdad?, con el presidente saliente, que por cierto ya fue extraditado a los Estados Unidos por cuestiones de narcotráfico. Bueno, entonces resulta que el señor Mauricio Funes iba a tomar posesión. De hecho, tomó posesión, fue juramentado en Guatemala, pero hubo una demanda de inconstitucionalidad, ¿verdad?, porque en el artículo 80 de la Constitución se establece que son funcionarios de elección popular los diputados nacionales y los diputados al Parlamento Centroamericano. Entonces, pero como es el estatuto del Parlamento Centroamericano el que establecía o el que establece, ¿verdad?, en el artículo 22, establece que está conformado por
diputados elegidos en elecciones libres y democráticas y por los presidentes salientes, los vicepresidentes, los designados a la presidenta saliente. Entonces la sala de lo constitucional de la época, que era la sala que le denominaban los magníficos, que estaba conformada por Florentín Meléndez, bueno, y otros que no recuerdo en este momento, declararon inconstitucional esa disposición del Estatuto del Parlamento Centroamericano. Si no me recuerdo, es el artículo 22. Lo vamos a ver cuando veamos el Parlamento Centroamericano. Entonces, a raíz de esa situación, en el caso de El Salvador, el presidente saliente, el vicepresidente saliente y los designados a la presidencia no pueden formar parte del Parlamento Centroamericano. Hay otros países como Honduras que no tiene ese problema. En realidad el Parlamento Centroamericano solo está conformado por Guatemala, por Honduras y El Salvador. Los demás países, no obstante que han firmado o han ratificado el protocolo de Tegucigalpa, al ratificar el protocolo de Tegucigalpa, básicamente se han obligado, aunque no hayan firmado el Estatuto del Parlamento, que es un instrumento complementario, no es originario como el protocolo de Tegucigalpa, que es de mayor jerarquía. Entonces, son 20 diputados por cada país que lo conforman. República Dominicana también tiene representación en el Parlamento Centroamericano. Panamá también tiene. Hubo un presidente de Panamá, Martinelli, si no mal recuerdo, no sé si ustedes se recuerdan, que igual, cuando llegó a la presidencia, dijo que los diputados del Parlamento Centroamericano no hacían nada, que era un nido de políticos desfasados, o que tenían problemas con la ley y ahí se iban a refugiar para tener inmunidad y bla, bla, bla. Entonces la cuestión es que Panamá se retiró del Parlamento Centroamericano, pero hubo una sentencia de la sala de el equivalente a la sala de lo constitucional, el Tribunal Constitucional de Panamá, que anuló esa decisión del presidente y dijo que Panamá, al haber firmado el protocolo de Tegucigalpa, se había obligado y que bueno, de entrada no era atribución de un presidente, pues ellos, al igual que nuestro país, tienen su ¿cómo se llama? Es similar a la estructura acá, es decir, el órgano ejecutivo no tiene nada que ver con diputados que son elegidos popularmente, ¿no? Entonces, pues es la historia de este parlamento, que no es muy querido a nivel centroamericano, ¿no? Y también es un ente eminentemente consultivo, no tiene mayor poder sus decisiones, ¿no? Las sesiones de las asambleas son realizadas en periodo ordinario una vez al año y se prolongan por un total de 10 meses. El mecanismo de adopción de decisiones de la Asamblea General es mayoría simple y el de la Junta Directiva mayoría calificada, con el voto de sus 7 integrantes. Bueno, ha sido creado por el protocolo de Tegucigalpa, el artículo 12. Veamos el artículo 12, aquí está, artículo 12. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4 de las disposiciones transitorias, el Parlamento Centroamericano, como órgano de planteamiento, análisis y recomendación, cuyas funciones y atribuciones son las que establecen su tratado constitutivo y protocolos vigentes. Estas forman parte para la realización de los fines del sistema de integración se establecen los siguientes órganos. Y también forma parte del sistema la reunión de vicepresidentes y el Parlamento Centroamericano. Su misión es controlar política y jurídicamente a los órganos del sistema.
conforme a principios democráticos, por eso no tiene un poder de sanción. Es que está atado de mano, ¿no? Se trata de un órgano deliberante cuya legitimidad proviene de representar a los pueblos de los estados asociados, ¿no? La Corte Centroamericana de Justicia también ha sido muy cuestionada, esta institución, que es un ente supranacional también, ¿verdad? Al igual que el Parlamento Centroamericano, y bueno, ha sido cuestionada de tal manera que también países como Costa Rica no conforman, no forman parte de la Corte. Entonces, actualmente está integrada solo por 3 países, por El Salvador, por Honduras y por Nicaragua. La sede de la Corte Centroamericana de Justicia se encuentra en Nicaragua y es el máximo intérprete de el derecho de integración centroamericana. Al igual que el Parlamento centroamericano está conformado por magistrados de los países que integran el SICA. Son nombrados por las Cortes Supremas de Justicia de cada país, es decir, la Corte de Justicia, o sea, sería la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, nombraría a los integrantes, ¿no? A los representantes de El Salvador, ¿no? Para un periodo de 10 años. Y son 2 magistrados por cada país y 2 suplentes, ¿no? Entonces, la Corte Suprema de Justicia de cada uno de los estados, su equivalente, nombran a estos magistrados para un periodo de 10 años y son 2 representantes por cada país, más los suplentes, ¿no? El método de votación de las sentencias que adopte será con el voto favorable de al menos la mayoría absoluta de los miembros del tribunal. La Corte tiene por atribución general el respeto del derecho en la interpretación y ejecución del Protocolo de Tegucigalpa y sus instrumentos complementarios o actos derivados del mismo. Sirve como medio de control jurídico, representando el imperio de la legalidad. También ha sido creada en el Protocolo de Tegucigalpa. Vamos a ver aquí la disposición, ¿no? La Corte Centroamericana forma parte del proceso de integración, ¿no? La Corte Centroamericana de Justicia, que garantizará el respeto del derecho en la interpretación y ejecución del presente protocolo y sus instrumentos complementarios o actos derivados del mismo, la integración, funcionamiento y atribuciones de la Corte Centroamericana de Justicia deberá regularse en el estatuto de la misma, el cual deberá ser negociado y suscrito por los Estados miembros dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigor del protocolo. Entonces, también es un ente que ha sido creado por el protocolo de Tegucigalpa. Veamos al artículo 3. Bueno, el sistema de integración centroamericana tiene por objetivo fundamental la realización de la integración centroamericana para constituirla como una región de paz, libertad, democracia y desarrollo. Bueno, acá se establecen las funciones, ¿verdad? Pero el máximo intérprete del derecho de integración centroamericano, el que da los lineamientos sobre la aplicación de las normas comunitarias en Centroamérica, es la Corte Centroamericana de Justicia. Entonces, establece en su estatuto, se establece todo el procedimiento que se debe seguir. De hecho, aquí en Centroamérica, en El Salvador, ya han habido demandas en contra del Estado salvadoreño ante la Corte Centroamericana de Justicia. Por ejemplo, los agentes aduaneros, la Asociación Salvadoreña de Agentes Aduaneros, ASODA creo que es, ASODA. Ellos
hace algunos años interpusieron una demanda porque con la aplicación del Cauca, creo que fue el Cauca 3 o 4, se denomina Cauca 3, 4 cuando se reforma o se crea uno nuevo, y lo hace el Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana. Entonces, cuando veamos la Corte Centroamericana de Justicia, vamos a comentar un caso que se dio también en la presidencia de Mauricio Funes, porque hay una disposición del Estatuto de la Corte que establece que puede mediar cuando haya controversias entre órganos de Estado, ¿no? Y hubo una especie de controversia entre la Sala de lo Constitucional y el Ejecutivo de El Salvador, ¿no? Y se presentó una demanda en la Corte Centroamericana de Justicia, pero bueno, eso lo vamos a ver posteriormente. Tenemos también los órganos del subsistema económico. Estos están regulados en el artículo 37 del Protocolo de Guatemala, que también aquí lo tengo, y que, bueno, vamos a leer algunos artículos, ¿verdad? Porque acá, pues, el tiempo no alcanza, ¿verdad? Pero ustedes deben de leerlo, ¿verdad? Depende de los temas, ¿no? Vaya, el artículo 37 regula lo siguiente: el subsistema de integración económica centroamericana comprende los órganos e instituciones que se detallan a continuación. Son órganos: el Consejo de Ministros de Integración Económica, el Consejo Intersectorial de Ministros de Integración Económica, el Consejo Sectorial de Ministros de Integración Económica, el Comité Ejecutivo de Integración Económica. Estoy leyendo el protocolo de Guatemala. Son órganos técnicos administrativos la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, la SIECA, cuya sede se encuentra en Guatemala, la Secretaría del Consejo Agropecuario Centroamericano, la Secretaría del Consejo Monetario Centroamericano. Se recuerdan de que el Consejo Monetario Centroamericano ha regulado que la moneda, como que alguien tiene encendido el micrófono por ahí. Bueno, se ha regulado en un instrumento emitido por este Consejo Monetario Centroamericano que la moneda del sistema de integración es el peso centroamericano. Pero materialmente no existe el peso centroamericano, sino que solo a nivel jurídico. La Secretaría de Integración Turística Centroamericana son instituciones. El Banco Centroamericano de Integración Económica, el BESI, que es bien famoso últimamente en nuestro país, ¿verdad? Le ha hecho varios préstamos al gobierno de El Salvador, pero este es un ente financiero supranacional cuya junta directiva o junta de gobernadores está integrada por representantes de los estados de los países. Por ejemplo, se cuestionaba a una funcionaria representante por El Salvador, Carolina Resino, era representante por El Salvador, y se cuestionaba pues que fuera ella porque no era economista, etcétera, etcétera. El Instituto Centroamericano de Administración Pública, el ICAP, el Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología, ICAITI, forman parte también del subsistema el Comité Consultivo de Integración Económica, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del Protocolo de Tegucigalpa. Vaya, entonces aquí estamos hablando de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. Los anteriores que hemos mencionado forman parte del sistema de integración centroamericana, pero tenemos dos secretarías: la Secretaría de Integración Centroamericana y tenemos la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, que es la SIECA, cuya sede se encuentra en Guatemala, ¿verdad?
Y esta es la que se encarga de los asuntos económicos. La Secretaría de Integración Centroamericana, o el SICA, se encarga de los asuntos sociales, culturales, sociales, culturales, ¿no? Y la Secretaría de Integración Económica se encarga de los asuntos de carácter económico. Entonces, SICA, sociales, culturales, políticos, ¿no? Integración social, cultural y política. SICA, integración económica. Se crea en el artículo 28 del protocolo de Tegucigalpa, que es el máximo instrumento de integración, ¿verdad? Vamos a ver el artículo 28, lo vamos a buscar por acá. El artículo 28. Vaya, alguien que me lea el artículo 28, por favor. Del protocolo de Tegucigalpa, ahí lo tienen en pantalla. Artículo 28. La Secretaría que se ocupará de los asuntos económicos será la Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana, SIECA, la cual conservará la personería jurídica, atribuciones y funciones que le asigna dicho tratado. La SIECA informará de sus actividades a la Secretaría General a fin de promover el desarrollo armónico y equilibrado de los aspectos económicos con los aspectos políticos, sociales y culturales en la perspectiva de la integración global de la región centroamericana. Existe existe una coordinación entre ambas secretarías, ¿verdad? Porque la SIECA ve específicamente los temas relacionados con la integración económica centroamericana. La SICA sobre temas de integración políticos, sociales y culturales. Entonces existe una coordinación entre ambas secretarías, pero la SICA, la Secretaría de Integración Centroamericana, es la secretaría de todo el sistema de integración, ¿verdad? O sea, de todo el sistema de integración. Y por eso es que la SICA le debe rendir informes, ¿no?, a la SICA, y debe coordinarse a ambas secretarías, ¿no? Se ocupará de los asuntos económicos, será la Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana. Y el Tratado General de Integración Económica Centroamericana nació a la vida jurídica en la década de los 50 y posteriormente en la década de los 90 tuvo una serie de reformas por medio del protocolo de Guatemala. Es ahí donde se crea la SIECA. Y tiene personalidad jurídica al igual que la SICA. También tiene funciones asignadas en el tratado. Sirve de Secretaría General para la reunión de ministros de integración económica. Y existe una coordinación entre ambas secretarías. El subsistema de integración económica será impulsado y perfeccionado por los actos de los órganos creados por el protocolo de Tegucigalpa y el protocolo de Guatemala. En el artículo 43 se regula la creación de esta secretaría, su función. La SIECA estará a cargo de un secretario general nombrado por el Consejo de Ministros de Integración Económica para un periodo de 4 años, al igual que el secretario general del SICA, a quien corresponde la representación legal. Entonces vemos que ambas secretarías tienen un secretario general. En este caso, la secretaría del SICA es nombrada por los presidentes, por la reunión de presidentes, ¿no? Y el secretario de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana es nombrado por el Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana.
Yo les decía que el Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana emite normativa complementaria y derivada, ¿verdad?, que tiene incidencia en todo el proceso de integración económica, sobre todo el proceso de integración económica. Veamos el artículo 43. Vamos a ver si del protocolo de Guatemala, el artículo 43 del protocolo de Guatemala. Alguien que me haga el favor de leerlo, por favor. Yo, licenciado. Haga. Dice, artículo 43. La Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA, es un órgano técnico y administrativo del proceso de integración económica centroamericana, de los órganos que no integran una secretaría específica del Comité Ejecutivo de Integración Económica. Tendrá personalidad jurídica de derecho internacional y le corresponde servir de enlace de las acciones de las otras secretarías del subsistema económico, así como la coordinación de la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 28 del Protocolo de Tegucigalpa y en ejercicio de una autonomía funcional. Ajá, el 2. Dice, sí. 2. La SIECA se estará a cargo de un secretario general nombrado por el Consejo de Ministros de Integración Económica para un periodo de 4 años, a quien corresponde la representación legal. Vaya, entonces, esta Secretaría de Integración Económica es la que coordina todo el sistema económico, el sistema de integración económico, y coordina las demás secretarías de esa área, y además debe de coordinarse con la Secretaría de Integración Centroamericana. En el artículo 44 establece que la SIECA velará a nivel regional por la correcta aplicación del presente protocolo, o sea, el protocolo de Guatemala, que es una reforma del Tratado General de Integración Económica Centroamericana, y demás instrumentos jurídicos de la integración económica regional y la ejecución de las decisiones de los órganos del subsistema económico. Realizará los trabajos y estudios que los órganos del subsistema económico le encomienden. Tendrá además las funciones que le asigne el Consejo de Ministros de Integración Económica o su comité ejecutivo. En materia de integración económica tendrá capacidad de propuesta. Tendrá su sede en la ciudad de Guatemala, República de Guatemala, y su organización administrativa, operativa y presupuestaria se establecerá en un reglamento interno que será aprobado por el Comité Ejecutivo de Integración Económica. Vale, yo les decía en clases anteriores que los presupuestos de estos entes supranacionales son financiados por los diferentes países. Es decir, los países tienen una partida presupuestaria que se destina para financiar a estos entes que son creados dentro del sistema de integración centroamericano. En el caso de El Salvador es el Ministerio de Hacienda, el que tiene, en el presupuesto del Ministerio de Hacienda tiene una partida presupuestaria que se destina para financiar a este tipo de entes, ¿no? Porque los salarios, por ejemplo, de los diputados al Parlamento Centroamericano y de los magistrados de la Corte Centroamericana de Justicia son sufragados por los países respectivos, es decir, los dos representantes de El Salvador en el caso de la Corte Centroamericana de Justicia es financiada con el presupuesto de nuestro país, ¿verdad? Y los 20 diputados se les paga el presupuesto de El Salvador, ¿verdad? Así es como, pero además los países tienen una cuota para financiar a estos entes supranacionales, ¿no? El Consejo de Ministros de Integración Económica, como les decía, este Consejo de Ministros tiene una gran incidencia en el proceso de integración económica.
porque ha creado una serie de instrumentos que inciden en forma directa. Por ejemplo, el arancel de importación centroamericano, como les decía, ¿verdad? En donde se establecen las partidas arancelarias, las mercancías y los DAI, los derechos arancelarios a la importación. Es elaborado por el Consejo de Ministros de Integración Económica. Ellos emiten un acuerdo y lo aprueban. También el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, el reglamento al mismo, el reglamento de valoración centroamericano, el reglamento de origen de las mercancías, etcétera. Entonces tiene una gran incidencia. El Consejo de Ministros de Integración Económica estará conformado por el ministro que en cada estado parte tenga bajo su competencia los asuntos de integración económica y tendrá a su cargo la coordinación, armonización, convergencia o unificación de las políticas económicas de los países. Entonces está integrado por los ministros de Economía o su equivalente. En algunos países lo que existe es un ministro de Economía y Finanzas, ¿verdad? Aquí en nuestro país tenemos un ministro de Economía y tenemos un ministro de Hacienda. Entonces está integrado por los ministros de Economía o su equivalente de los países que conforman la organización regional, la organización comunitaria. El Consejo de Ministros de Integración Económica, constituido de conformidad con el párrafo anterior, subroga en sus funciones al Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano y a todos los demás órganos creados en instrumentos precedentes a este protocolo en materia de integración económica centroamericana. El Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano era el encargado de crear o modificar el SAC, o el arancel de importación. Este Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano fue creado por el acuerdo, es el acuerdo sobre el régimen arancelario y aduanero centroamericano, que es un instrumento jurídico de integración centroamericana en donde se adopta el sistema armonizado de mercancías de la OMC. Entonces ahí se encuentra regulado este Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano, pero por medio del protocolo de Guatemala, las funciones que tiene asignadas en ese instrumento jurídico, en el convenio, se llama Convenio sobre el régimen arancelario y aduanero centroamericano. Ese ente que se regula en ese convenio, las funciones que tiene asignadas ahí, por medio del protocolo de Guatemala, se le están asignando al Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana. Entonces, ahí en el convenio sobre el régimen arancelario y aduanero centroamericano se establece la creación del ¿cómo se llama? Del arancel de importación, y se adopta el sistema armonizado que es universal a nivel de 4 dígitos las partidas y 16 dígitos las subpartidas arancelarias. Bueno, yo en realidad no sé si les hablo en chino porque como esta cuestión está relacionada íntimamente con el derecho aduanero. También tenemos el Consejo, bueno, no hemos leído las disposiciones, artículos 38, 39 y 40. Es importante leer las disposiciones. 38, 39 y 40. Vamos a ver. El Consejo de Ministros de Integración Económica estará conformado por el ministro que en cada estado parte tenga bajo su competencia los asuntos de la integración económica y tendrá a su cargo la coordinación, armonización, convergencia o unificación de las políticas económicas de los países. El Consejo de Ministros de Integración Económica, constituido de conformidad con el párrafo anterior, subrogó en sus funciones al Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano y a todos los demás órganos creados en instrumentos precedentes a este protocolo en materia de integración económica centroamericana.
las propuestas de políticas generales y directrices fundamentales, artículo 39 del Subsistema de Integración Económica Centroamericana, serán formuladas por el Consejo de Ministros de Integración Económica con la finalidad de someterlas a aprobación de la reunión de presidentes centroamericanos. Los órganos del Subsistema de Integración Económica, a través de actividades, programas, proyectos y actos administrativos, ejecutarán directamente o por delegación en los órganos correspondientes las indicadas políticas y directrices del subsistema. El Consejo de Ministros de Integración Económica aprobará los reglamentos sobre la conformación y funcionamiento de todos los órganos del subsistema económico. El artículo 40 establece que si la interrelación de los asuntos económicos lo requiere, el Consejo de Ministros de Integración Económica podrá reunirse con los titulares de otros ramos ministeriales. Vaya, básicamente ahí se regula lo que es el Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana. Luego tenemos el Consejo Intersectorial de Ministros de Integración Económica. Cuando hablamos intersectorial, estamos hablando de ministros de diferentes ramas económicas de los diferentes países que se reúnen para tratar temas de interés común en la región, ¿verdad? Entonces está integrado por diferentes ministros de Hacienda, de Economía, Consejo Monetario Centroamericano y los consejos de ministros bueno, de comercio, de industria, turismo, etcétera. Esto se regula en los artículos 41 y 46. Vamos a ver el protocolo de Guatemala. El 41 y el 46. Bueno, leamos el 41. Hágame el favor alguien de leerlo, por favor. El artículo 41, estamos leyendo el protocolo de Guatemala. ¿Quién me hace el favor de leerlo? ¿Cómo no, licenciado? Artículo 41. El Consejo Sectorial de Ministros de Integración Económica lo integra la reunión de ministros por ramo, entre otros: el Consejo Agropecuario Centroamericano, el Consejo Monetario Centroamericano y los consejos de ministros de Hacienda o Finanzas, de Economía, de Comercio, de Industria, de Infraestructura, de Turismo y Servicios. Cada consejo sectorial dará tratamiento a los temas específicos que le correspondan de conformidad a su competencia, con el objeto de coordinar y armonizar sectorialmente sus acciones y fortalecer a su vez el proceso de integración económica. 2. Con este mismo fin, también se podrán realizar reuniones análogas de titulares de las entidades nacionales especializadas no comprendidas en el artículo 37. Vaya, hasta ahí. Gracias. Entonces acá vemos que pues aquí se reúnen ministros de diferentes sectores, por eso es intersectorial, y tratan asuntos de interés común de los países, ¿no? Y toman sus decisiones, ¿verdad?, por mayoría. Tenemos también el Comité Ejecutivo de Integración Económica. Este se regula en el artículo 42. Este depende directamente del Consejo de Ministros de la Integración Económica. Y también, al igual que el Comité Consultivo, es un ente técnico que son nombrados de manera permanente por el Consejo de Ministros de Integración Económica, y su función es asesorar a este Consejo de Ministros. Está conformado por un representante de cada país, ¿verdad? Es decir, cada país nombra a su representante y pues es nombrado o es propuesto por cada país, ¿verdad? Cada país propone la persona que va a representar, y
bueno, lo elige el Consejo de Ministros. Estará conformado por un representante permanente titular y un alterno nombrados por el Gabinete Económico de cada Estado parte. Jerárquicamente depende del Consejo de Ministros de la Integración Económica Centroamericana. Le corresponde al Comité Ejecutivo de Integración Económica aprobar los planes, programas y proyectos, así como adoptar los actos administrativos para ejecutar las decisiones del Consejo de Ministros de Integración Económica. Este órgano se reunirá con la frecuencia que demande una eficaz administración del protocolo. Entonces se regula en el artículo 42. Me pareció que alguien pidió unirse a la clase, permitir. Vaya. Vamos a ver el artículo 2 del protocolo de Guatemala. ¿Alguien que me haga el favor de leerlo, por favor? Artículo 42 del protocolo de Guatemala. Artículo 42. 1. El Comité Ejecutivo de Integración Económica depende organizativamente del Consejo de Ministros de Integración Económica y estará conformado por un representante permanente titular y un alterno nombrados por el Gabinete Económico de cada parte. 2. Le corresponde al Comité Ejecutivo de Integración Económica aprobar los planes, programas y proyectos, así como adoptar los actos administrativos para ejecutar las decisiones del Consejo de Ministros de Integración Económica. Este órgano se reunirá con la frecuencia que demanda una eficaz administración de este protocolo. Vale, entonces, asesora al Consejo de Ministros, son funcionarios representantes de los países nombrados por los ministerios de economía de cada país y jerárquicamente ellos dependen del Consejo de Ministros. Luego tenemos el Consejo Sectorial de Ministros de Integración Económica. Entonces, este Consejo Sectorial de Ministros está integrado por los ministros de los diferentes ramos, por ejemplo, los ministros de Economía y de Hacienda, cuando estamos hablando de materia económica y financiera. Entonces, ellos se reúnen, también los bancos centrales, ¿verdad? Los bancos centrales, los viceministros, cuando no pueden los titulares debidamente facultados, y bueno, se reúnen para tratar temas de interés económico. Aquí estamos hablando de interés económico y financiero. Estamos hablando de los ministros de Hacienda, los de Economía, estamos hablando de los presidentes de los bancos centrales, ¿no? O sus equivalentes. Bueno, veamos el artículo 46. Creo que aquí está el 46. Los órganos a que se refiere el artículo 37 son los órganos del sistema de integración económica, que los enumeramos al inicio, ¿verdad? Podrán integrarse por los viceministros del ramo respectivo cuando por cualquier circunstancia no pudieran hacerse presentes en las reuniones los titulares de los ministerios de que se trate. Esta disposición se aplicará también en ausencia de los titulares de los bancos centrales, a los vicepresidentes o representantes debidamente autorizados. Los consejos mencionados en el numeral anterior podrán delegar en la reunión de los viceministros de sus respectivos ramos el estudio o la decisión de determinados asuntos cuando así convenga a los intereses del subsistema de integración económica. Esta disposición también se aplicará, si es el caso, a los vicepresidentes o representantes debidamente autorizados de los bancos centrales. Entonces, aquí hablamos de un consejo de ministros sectorial y de un consejo de ministros intersectorial. Sectorial cuando tratan la misma materia, la materia económica en este caso y financiera, ¿verdad? Cuando hablamos del Banco Central de Reserva o su equivalente en los países, los ministros de Economía, los ministros de Hacienda o de Finanzas, ¿verdad? Eso es un consejo sectorial. Pero cuando hablamos de consejo intersectorial, entonces aquí ya incorporamos
ministros no de un mismo ramo, de otros ramos como agricultura, turismo, etcétera. Y se reúnen para tratar temas de interés común para todo el proceso de integración económica centroamericana. El Comité Consultivo de Integración Económica. Los órganos e instituciones del subsistema de integración económica centroamericana serán asesorados por el Comité Consultivo de Integración Económica, que es un comité sectorial de carácter exclusivamente consultivo. Dicho comité se integrará con los representantes del sector privado organizado regionalmente y estará vinculado a la SIECA y relacionado con el Comité Consultivo General previsto en el artículo 12. Este es un ente eminentemente consultor, de asesor, ¿verdad? Y está integrado por los sectores empresariales, ¿verdad?, de Centroamérica. El Comité Consultivo en todo caso actuará a instancia de los órganos o instituciones del subsistema económico para evacuar consultas sobre determinados asuntos de integración económica o por iniciativa propia para emitir opinión ante esto. La organización y funcionamiento del Comité Consultivo serán objeto de un reglamento especial que aprobará el Consejo de Ministros. Vaya, entonces los sectores privados del área de Centroamérica pues tienen una gran incidencia en el proceso de integración económica y asesoran a la SIECA, y entonces ellos conforman lo que es el Comité Consultivo de Integración Económica. Allá en el SICA también tenemos un comité consultivo que está integrado por sectores académicos, económicos, sociales, ¿verdad? Aquí este es un comité consultivo eminentemente en materia económica, así se regula en el artículo 49, ¿verdad? Licenciado, disculpe. Ajá. Y en aquellos casos en donde un determinado país, su representación, o mejor dicho, internamente, tiene el gobierno de turno tiene problemas de carácter político, por decir algo, que mantiene relaciones no tan, llamémosle, gratas con el sector económico que integra todas esas entidades de las que usted menciona, eso no, en su momento no afecta a esta entidad macro en términos de que en algún momento pueda también ser sancionada porque su aporte no, o sus relaciones respecto con estas entidades no es lo suficientemente... ¿Cómo ser sancionada, perdón? No, en términos, o tal vez no sancionado, quizás no sería esa la palabra, sino que esto no causa algún tipo de problema en el momento de que se le tome en cuenta alguna, llamémosle, alguna decisión por el hecho de que no cumple pues estrictamente con esos requisitos. Usted habla por Nicaragua. No, por los regímenes políticos en donde de alguna manera... Aquí estamos hablando de Centroamérica, ¿verdad? Exacto. Ajá, y es que no quiero yo tentar así, o tocar, mejor dicho, cosas ya más, ¿verdad? Porque no quiero herir susceptibilidades. Vaya, mire, lo que pasa es que, como bueno, usted toca mucho los temas de derechos humanos, ¿verdad? Y de sanciones por entes internacionales. Y es que, como yo le he dicho en diferentes ocasiones, ¿verdad?, que en realidad estos son procesos de integración económica, política y social regionales, ¿verdad? Estos tratados de integración, en el caso de Centroamérica, se originó en la década de los 50, antes incluso que el tratado de integración o del derecho comunitario europeo. Entonces, obviamente, en Centroamérica hemos tenido diferentes tipos de gobiernos, ¿verdad? Cuando estábamos en guerra, en la década de los 80, pues habían gobiernos afines a Estados Unidos y teníamos en Nicaragua un gobierno afín
a la Unión Soviética. Actualmente la cosa no ha cambiado mucho, ¿verdad? Tenemos gobiernos afines a Estados Unidos y tenemos gobiernos afines a Rusia en este caso, a Rusia. Y bueno, en el caso de El Salvador ha dado un vuelco de 360 grados, ¿verdad? Pues hay problemas, ¿verdad? Tenemos problemas con Estados Unidos y, y en las decisiones que se toman a nivel de la ONU, pues El Salvador ha mantenido una política de abstencionismo en contra de las decisiones que se han tomado para denunciar el conflicto que se está dando actualmente entre Ucrania y Rusia. Entonces, siempre se han tenido esos problemas. Sin embargo, estos entes, por ejemplo, en Nicaragua actualmente pues se ha estado denunciando una serie de problemas internos que tiene el gobierno de Nicaragua. Y obviamente que lo más que puede suceder es que los sectores privados de esos países se nieguen a participar en estos entes regionales, ¿verdad? Eso es lo más que puede suceder. Pero como aquí, cuando hablamos de comercio, usted sabe que estamos hablando de comercio. Y entonces ahí pues los sectores económicos, porque aquí estamos hablando de un comité consultivo en materia de integración económica. Entonces, y los empresarios pues ven sus intereses económicos independientemente de los gobiernos de turno. Y por eso puede ser que algún empresario, algún miembro o a los sectores empresariales de Centroamérica de un determinado país no les convenga salirse de estos entes regionales porque pues tienen intereses económicos, ¿no? Entonces ahí es donde se puede dar. Y pues un gobierno, hay gobiernos de los gobiernos son cambiantes, cada 5 años van cambiando, aquí en El Salvador, en otros países es cada 4 años. Entonces, pero el proceso de integración económica, sobre todo aquí estamos hablando de un proceso de integración económica, no se detiene, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de un área de libre comercio en la región. Y pues obviamente pues cada sector empresarial de cada país puede tomar sus decisiones independientemente de los gobiernos que puedan existir, ¿va? Si aquí son cuestiones económicas y entonces como que ese es el criterio, ¿va? Ese es el criterio. Entonces puede suceder que independientemente del gobierno, porque el gobierno puede ser cambiado en un momento determinado, ¿no? Y aquí la cuestión es que el sistema es un sistema de integración regional y en este caso particular del protocolo de Guatemala estamos hablando de un sistema económico. Entonces ahí es donde se ve a veces, pues porque usted puede ver en nuestro país, pues hay empresarios que ni apoyan ni están en contra del gobierno, otros que sí abiertamente están en contra del gobierno, pero eso está en razón de sus intereses económicos. Así funcionan las cosas, ¿no? Pero en el caso de la academia, en el caso de la Bueno, academia, ahí depende. Por ejemplo, la universidad. porque quieras o no, el aporte que da la academia a estas entidades es grande. Y quizás ahí yo diría de que como que quieras o no, se resiente, ¿verdad? En términos ya macros, el aporte que la academia pueda dejar de darle a un gobierno por el hecho de que mantiene ese estiring en coge con ellos. Vaya, mire, en el caso de este comité consultivo no forma parte de la academia. Sí forma parte de la academia en el caso del SICA, del comité consultivo del SICA. Pero, mire, como estas cuestiones son políticas ideológicas, ¿verdad? Porque, vaya, por ejemplo, aquí en El Salvador, pues hay universidades que abiertamente no concuerdan con el gobierno de turno, pero la Universidad de El Salvador calladita, ¿verdad? La UPAN no dice nada tampoco, ¿verdad? Entonces,
ahí también es una cuestión, como usted dice, pues que una universidad abiertamente eh, está o critica a un gobierno de turno, ¿verdad? Pues lo más probable es que esa universidad no le sea permitido participar, ¿verdad? O comienzan a contarle las costillas, Pues sí, entonces, pero eso, como le digo, eso es temporal, ¿verdad? Eso es temporal, pues los gobiernos son temporales, ¿no? Aquí, pues, dentro de 3 años creo que van a haber elecciones, ¿verdad? Y si se les da la oportunidad de participar en estos organismos regionales, pues no creo que ninguna universidad se niegue, ¿va? Porque como aquí ya es otra agenda, ¿va? Ya es una agenda de integración centroamericana, ¿va? Y pues habría que ver, ¿va? Porque hay que enfocarlo a nivel de Centroamérica, ¿va? Eh, Cada país es independiente uno del otro y tiene su propia realidad, ¿va? Pues El Salvador tiene su realidad y Nicaragua tiene su realidad. Honduras hoy, pues, ha llegado un gobierno de izquierda a Honduras, ¿verdad? Eh, Guatemala, tenemos uno de derecha. Eh, Costa Rica, disque democrático como siempre, ¿verdad? Panamá, creo, no recuerdo si el de Panamá es de izquierda, no me acuerdo, tal vez alguno de ustedes. Pero, como les digo, que en un momento determinado exista un gobierno con una agenda específica, no limita que se pueda estancar este proceso, los procesos de integración. ¿Cuándo sí se estancó el proceso de integración? Cuando hubo una guerra entre El Salvador y Honduras, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Honduras se salió del proceso de integración, luego El Salvador se quedó estancado por ese motivo, pero por problemas internos de los países, pues ya es una cuestión, una decisión estratégica de participar o no, ¿verdad? En un proceso de integración y sobre todo cuando es integración económica, cuando lo vemos desde el punto de vista empresarial, ¿verdad? De los sectores empresariales son eminentemente prácticos, ¿verdad? No se complican la vida y van viendo sus intereses económicos. Entonces ahí se enfoca, porque pues sí, usted sabe, ¿va? Eh, Depende del tipo de gobierno que llegue a un país, pero son aves de paso y habría que ver en las elecciones, ¿verdad? Si la gente, en cada país, pues, en cada gobierno, si la gente vota o no por la continuidad o por otras opciones, ¿verdad? Y en cada país hay problemas y en cada país hay oposición, ¿verdad? Y pues Muchas gracias, licenciado. a esa sería mi respuesta, porque en realidad es bien, su pregunta es un poco así como que Compleja el tema eh, realmente. no deja de ser subjetiva, es decir, porque no, como le digo, se estancó el proceso de integración con la guerra de Honduras y El Salvador, pero como acuérdese que ya cuando hablamos de integración económica ya son otros, depende de la agenda de cada sector, ¿va? Vaya, entonces aquí tenemos los órganos técnicos, administrativos e instituciones. Aquí tenemos la CIECA, el Consejo Agropecuario Centroamericano, el Consejo Monetario Centroamericano, el BES, el ICAC, el ICATI. Todas estas instituciones están reguladas, ¿verdad? En el protocolo de Guatemala y son o forman parte del proceso de integración económico. Quiero ver, bueno, veamos acá, este es podríamos decir, el organigrama del proceso de integración centroamericana. La reunión de presidentes es la máxima autoridad. Aquí tenemos a nivel de entes eminentemente consultivos, ¿verdad?
la Corte Centroamericana de Justicia, que es el máximo tribunal en materia de integración. Tenemos el Parlamento Centroamericano, me parece que, permítame, bueno. El Parlamento Centroamericano, también un ente consultivo que no tiene las mismas características que tiene el Parlamento Europeo o la Asamblea Legislativa de los países, ¿verdad? Son muy limitadas sus competencias. Tenemos la reunión de vicepresidentes, el Consejo de Ministros, el Comité Ejecutivo, la Secretaría General del SICA, que sirve de apoyo técnico y administrativo a la reunión de presidentes, el Comité Consultivo del SICA, que aquí es donde están los sectores académicos, empresariales, culturales, ¿verdad? Sociales, ¿verdad? Luego tenemos la SIECA, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, que es la que se encarga de los aspectos eminentemente económicos. En cambio, la Secretaría General del SICA, la Secretaría General del Sistema, se encarga de los aspectos sociales, políticos, culturales. Entonces aquí tenemos el Consejo de Ministros de Integración Económica, el Consejo Intersectorial de Ministros, el Consejo Sectorial de Ministros, el Comité Ejecutivo de Integración Económica, la Secretaría, la SIECA, ¿verdad? Y el Comité Consultivo de Integración, que está integrado por los sectores empresariales de los países, ¿verdad? Sectores empresariales, que es diferente de este Comité Consultivo del SICA, que está conformado por diferentes sectores de la sociedad civil, ¿verdad? Entonces, este es el organigrama del Sistema de Integración Económica Centroamericana, ¿verdad? Y bueno, esto sería hasta aquí estaríamos de tener la presentación. Si tienen comentarios adicionales, consultas sobre lo que hemos platicado. Bueno, veo que no. Entonces, vamos a concluir la clase hasta acá y vamos a continuar básicamente son 5 clases, ¿verdad?, que vamos a tener, y todas van a tratar del proceso de integración centroamericano y las instituciones que lo conforman. Entonces, nos vemos el próximo viernes y pasen un feliz fin de semana. Gracias por su atención. Yo les voy a subir la clase y les voy a subir la presentación. Licenciado, solo una consulta, las notas al sistema, ¿cuándo las va a subir? Este fin de semana las voy a subir. Lo que pasa es que siempre espero por los diferidos, ¿verdad? Como el plazo se me vence el lunes, entonces el fin de semana, pero ya yo les habilité la revisión. Y ahí, sí, ya están ahí. Virtual pueden ver también su nota. Entonces, si no la subo mañana, la voy a subir el domingo, porque el lunes me... Ok, licenciado, gracias. Gracias. Bueno, entonces, gracias a todos por su atención. Nos vemos el próximo viernes. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias.